אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más a la enseñanza semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Yahweh es el Padre, Yeshua es el Hijo. Pregunta: entonces, ¿son dos personas diferentes? Bien, esto lo veremos en el resumen de este estudio. Bien, el título de esta enseñanza puede despertar al oyente hacia el asombro y la sorpresa. La mayoría de los creyentes en Yahweh, ya sean judíos tradicionales, judíos mesiánicos, israelitas mesiánicos, cristianos del domingo o católicos romanos, generalmente no comprenden la verdad de las escrituras referente a los dos poderes en el cielo. Bien, a través de falsas expresiones de monoteísmo, los judíos y los musulmanes rechazan el entendimiento de la dualidad de poderes en el cielo. La cristiandad católica, con su doctrina trinitaria, no escritural de las tres personas, han confundido a millones a través de los siglos, incluyendo a prominentes trinitarios, que lo aceptan a pesar de que Yeshua nunca lo enseñó, y a pesar de que el único verso trinitario en Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, han sido ahora revelados universalmente como una añadidura fraudulenta de los textos originales. La mayoría de las traducciones actualizadas ya están removiendo esta añadidura papal a la Biblia. Mientras más estos mitos hechos por el hombre han sido perpetrados, más difícil superarlos con entendimiento escritural. No obstante, intentaremos hacer eso en este estudio. Bien, la mayoría de los creyentes en el Brit Hadashah no son creyentes en las propias palabras de Yeshua en cuanto a su posición en Yahweh se refiere. Su testimonio y el testimonio de su padre referente a él contradicen los edictos religiosos, interpretaciones y convocaciones del hombre. Concilios como el de Nicea y Constantinopla solo sirvieron para reforzar el error de la Trinidad por causar que hombres y mujeres sinceros se hicieran los ciegos, para ignorar las palabras de nuestro Mashiach a favor de las palabras de hombres. El judaísmo moderno y el islam se han ido hacia el otro extremo, afirmando que monoteístas no pueden siquiera entender la dualidad de poderes, no de personas, considerando ejad o unidad en los cielos. Esto está todo muy bien y muy bueno, pero el judaísmo antiguo y lo más importante, los profetas, los sabios y el propio Mashiach de Israel, todos hablan un mensaje diferente, referente a la verdadera perspicacia de entender a nuestro Elohim. Bien, en Yahanan o Juan capítulo 10 verso 29, Yeshua llama al Padre la mayor persona o el mayor poder en el universo. Él aclara esto diciendo, bien, vamos a leer entonces Yahanan capítulo 10 verso 29 y dice: mi Padre, quien me las dio, es mayor que todo, y nadie puede arrebatar de las manos de mi Padre. Todo esto entonces relegaría a Yeshua a ser menos grande, en posición y en todos los otros atributos, puesto que toda la autoridad que él posee se dice que viene o se origina en el Padre. La palabra griega para mayor es meisón,
que significa mayor, más grande, más fuerte o anciano. Yahweh mayor también es reconocido como el propio Elohim de Yahshua, o superior en muchas referencias tales como Juan 20:17, Revelación 3:12 e incontables otras escrituras en ambos pactos. Este concepto es eterno y eternamente vinculante para todos los adoradores en todas las generaciones. No puede ser limitado al tiempo entre Belén y el Gólgota, como muchos dispensacionalistas tratan de transmitir. Los cristianos comprenden que el Padre es mayor, pero para poder preservar la doctrina de su vaca sagrada, de la Trinidad, ellos advierten insistiendo que el estatus menor de Yahshua era solo por un tiempo limitado a 33,5 años que duró su vida terrenal en un cuerpo terrenal. Para poder comprender completamente las palabras del propio Mashiach, los adoradores van a tener que dejar el dogma trinitario junto con explicaciones monoteístas que son hechas por el hombre, basadas en el dogma del hombre, pero no en revelación divina. Cuando uno acepta la escritura solamente como revelación divina, uno se queda con una imagen de Yahweh que completamente se opone a todas las perversiones religiosas de su naturaleza. Hablando de su propia existencia, ambos, antes y después de Belén, el Mashiach Yahshua nos enseña en Juan 13:16 que el siervo, en este caso el siervo sufriente de Yahweh, no es mayor que el que lo envió. Simple y llanamente no debía haber discusión ni ninguna opinión discrepante. En el griego literal este verso se lee así. Vamos a el libro de Juan capítulo 13 verso 16 y dice: sí, en verdad, yo les digo que el esclavo no es mayor que su amo, tampoco un emisario es mayor que el que le envió. Y en el verso siguiente dice: si ustedes saben estas cosas, serán bendecidos si las hacen. ¿Cuáles enseñanzas entonces tenemos que saber? Tenemos que comprender que el Padre es mayor que Yahshua. Ahí es donde reside la verdad y la bendición de la comprensión. Aquí Yahshua afirma que el mensajero de su presencia, conocido en tiempos antiguos como Metatrón, él no era, no es y nunca será el anciano sobre el Padre o igual que el Padre. Diferente que la cristiandad, la Escritura no enseña una pluralidad de ancianos iguales, sino el Padre por encima de todo, en todo y a través de todo, incluyendo a su Hijo. El Padre se dice ser mayor o más grande, más fuerte y el anciano de todo, lo cual incluye a Yahweh menor, que es Yahshua. Muchas veces en la Escritura, Shaul o Pablo nos enseña este entendimiento antiguo judío, comenzando sus cartas con un saludo a Elohim, el Padre, el Elohim y Padre de Yahshua, el Mashiach. Él no es solo el Padre de Yahshua, sino su Elohim anciano. Bien, veamos solo un verso para comprobar y vamos a 1 de Corintios capítulo 1 verso 1 y dice: de Shaul, llamado por la voluntad de Yahweh a ser un emisario del Mashiach Yahshua y del hermano Sóstenes. Bien, entonces Shaul dice claramente que fue llamado por la voluntad de Abba Yahweh y que aparte es un emisario de Yahshua. Shaul está poniendo con toda claridad las órdenes de estos dos poderes en el cielo, primero Abba Yahweh y después Yahshua HaMashiach. Pero esto no quiere decir que se niegue la deidad de Yahshua. Esto en la Escritura es una conclusión prevista. Yahshua es completa e igualmente a Yahweh y tiene todo aquello que el Padre es y tiene, porque recibió todo del Padre. Este otorgamiento del Padre sobre Yahshua
de todas las cosas del Padre que lo establece a él para siempre como Yahweh menor o el Hijo, eternamente bajo Yahweh mayor. Este entendimiento puede no asentar bien con el lector y oyente inicialmente, puede hacer al lector muy incómodo, pero es la pura escritura reiterada muchas veces por el propio Mashiach. En el principio de la creación, Abba Yahweh dice lo siguiente. Vamos al libro de Bereshit o Génesis capítulo 1 verso 26 y dice: entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad. ¿Por qué habló Elohim en plural? El catolicismo cree que ya existían tres personas, por eso ellos dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero eso no es lo que dice la Escritura. Cuando Elohim dijo hagamos, es por la existencia de los poderes existentes, no de tres personas. Anteriormente en Bereshit dijo lo siguiente, vamos ahí mismo al capítulo 1, pero verso 3, y dice: entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. ¿Cuál luz? Pues la luz de su palabra, que es Yahshua, ya que las luces del firmamento se establecieron en los cielos en el cuarto día. Bien, cuando nosotros comprendemos todo esto con propiedad, es una verdad maravillosa, pero para las diferentes religiones todas estas cosas son grilletes de su propia ignorancia y hacen innumerables intentos para explicar a su Creador, puesto que la clara referencia a la dualidad de la divinidad nos libera para adorar en verdad. Este entendimiento es que dos poderes moran eternamente como uno en los cielos. Bien, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 28, Yahshua declara lo siguiente, vamos a leerlo, dice así: ustedes me oyeron decirles, yo ya me voy y regresaré a ustedes. Si me amaran, estarían gozosos de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces, cuando entendemos estas cosas, se cumple en nosotros lo que Mashiach dijo en Yohanan 8:32. Vamos a leerlo, dice así: ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Entonces, ya no estamos bajo los grilletes de las falsas religiones. Ahora somos verdaderamente libres en Mashiach Yahshua, Baruch Hashem. Bien, en Malaquías 3:6 nos dice que Yahweh no cambia, puesto que Yahweh es la pluralidad de la divinidad. Cuando Yahshua fue dado a luz, siempre está bajo la autoridad de Yahweh mayor. En todo el Tanaj, Yahweh mayor siempre enviando a Yahweh menor. Yahshua es conocido por varias definiciones como el mensajero de Yahweh, el capitán de las huestes de Yahweh, el rostro de Yahweh, el brazo fuerte de Yahweh, la palabra o memra de Yahweh, por citar algunos. Para poder proteger las opiniones herejes de la Trinidad, los cristianos de todas las creencias han manipulado la palabra de Yahweh por aplicar razonamientos dispensacionalistas y lógica humana en lo que es visto como una protección de la deidad de Yahshua contra los herejes. Haciendo esto, han rehusado las propias enseñanzas de Mashiach en ambos pactos, que él siempre fue, es y siempre será Yahweh, pero Yahweh menor, quien refleja la imagen perfecta y magnífica de Yahweh mayor. Veamos el siguiente verso. Esto está en Yohanan capítulo 10, verso 30, y dice: y yo y el Padre somos uno. Bien, entonces, si estos términos son desconcertantes, nuevos o desafiantes para ti, es porque la religión los ha escondido bien de ti. Eso ha traído a Satán mucha alegría. Estas referencias que hemos citado ni siquiera insinúan que el papel sometido de Yahshua hacia Yahweh el Padre fue limitado de ninguna forma a 33 y medios años en la tierra, ni él hace ninguna referencia a su designación de Yahweh menor
como solo para cumplir un papel dentro del gobierno divino o una condición humana limitante o un papel de jugador menor en la jerarquía del gobierno celestial. Estos entendimientos son isógesis o inserciones del punto de vista humano de los textos. Yahshua no habla de una posición servil o de un papel limitado como Yahweh menor por solo 33 años de su vida terrenal. No, de ninguna manera. Él habla claramente de un estado de ser eterno. Los primeros nazarenos, quienes realmente escribieron el Brit Hadashah, creían en la verdad de Yahweh mayor y menor, puesto que Yahshua se los enseñó personalmente antes de que la levadura de la religión se colara inadvertidamente. Yahshua nos advirtió acerca de la falsa Trinidad de Roma y de la herejía de la absoluta unidad de los 13 principios fundamentales de la fe de Rambam. En Mateo 13:33, donde la levadura como tipo de pecado leuda la verdad del pan de vida puro, que es Mashiach. Hasatán, que Yahshua le reprenda, introdujo levadura en las 3 medidas de alimento o los 3 principales rostros o pilares de Yahweh, el Padre, el Hijo y el Ruach, por convertirlos en personas en un extremo y en un solo rostro de Yahweh en el otro extremo. Ambos extremos han de ser evitados. El pronunciamiento de Juan 14:28 que vimos anteriormente es totalmente comprensible en combinación con Hebreos 13:8, donde Yahshua declara que él era y aún será Yahweh menor o Yahweh Hakatán para siempre. Ambos, él y su Padre, nunca cambian y continúan por toda la eternidad como Yahweh menor sometido a Yahweh el Padre. Aparentemente, la mayor parte de la religión organizada escoge no recordar las palabras del propio Yahshua como reiteradas de nuevo en Juan 15:20, donde Yahshua ordena a sus discípulos a nunca olvidar este entendimiento. Bien, veamos. Vamos a Juan 15:20 y dice: recuerden lo que les dije, un esclavo no es mayor que su amo. Si ellos me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes también. Si ellos guardaron mi palabra, guardarán la de ustedes también. Los antiguos de Israel comprendieron completamente bien este concepto de 2 poderes literales en el cielo, ambos siendo parte de la Ejad, unidad de Israel. Vemos este entendimiento en lugares como Bereshit 1:26, Shemot 24:1-2, Tehilim 110:1-5, donde un Yahweh conversa con otro Yahweh. Ezequiel 10:1 y 2, Ezequiel 1:19-28, Daniel 7, versos 9, 13, 14 y muchos otros lugares. En Bereshit 19:24, por ejemplo, vemos a Yahweh enviando un Yahweh Catán, clamando a su Elohim o a Yahweh mayor, quien lo envió a destruir las ciudades en la planicie. Bien, leamos el verso. Vamos a Bereshit o Génesis capítulo 19, verso 24, y dice: entonces la palabra de Yahweh causó que lloviera azufre y fuego sobre Sedom y Amora, de Yahweh del cielo. Bien, este verso nos refiere a Yahweh menor en la tierra y a Yahweh mayor en el cielo. Apunten y subrayen este verso, mis amados, porque lo compararemos con otro verso de Yohanan más adelante. Bien, veamos otros 2 versos donde Yahweh mayor habla de Yahweh menor. Vamos al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 23, versos 20 y 21, y dice: yo estoy enviando mi malaj delante de ti para guardarte en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Presta atención a él, escucha lo que él dice y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en él. Bien, entonces cuando nuestro Abba Yahweh habló de él
o mi malaj está hablando de alguien específico y este es Yahshua, confirmado en el verso 21. Bien, ahora compararemos los versos anteriores con el siguiente. Vamos a leer Juan capítulo 17 verso 11 y dice: ahora ya no estoy más en el mundo, sino que estoy viniendo a ti. Padre Kadosh, guárdalos por el poder de tu nombre que a mí me has dado, para que ellos sean uno como somos nosotros. Bien, entonces dice así el verso que leímos: guárdalos por el poder de tu nombre que a mí me has dado. El nombre del Padre reside en Yahshua y no en otro. Veamos. Yahweh, Yahshua. Esta es la confirmación de que Yahshua puede perdonar pecados. Los sabios antiguos de Israel se referían a Yahweh mayor con el Yahweh menor, apareciendo a los profetas tal como en Ezequiel 1:28. Vamos a leerlo, dice así: esta brillantez alrededor de él lucía como un arco iris en una nube en un día lluvioso. Esta era como la apariencia de la gloria de Yahweh lucía. Cuando yo lo vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de alguien hablando. Bien, entonces, en la literatura judía, el entendimiento era que la palabra de Yahweh, que nosotros conocemos como Yahshua, era conocido como el Yahweh menor o Yahweh Hakatán. Yahshua no vino a la tierra con una nueva revelación. Él estaba reiterando lo que había sucedido en el Tanaj, como también confirmando el entendimiento antiguo de Yahweh mayor, enviando a Yahweh menor. ¿Se acuerdan del estudio titulado ¿A qué vino nuestro Mashiach? Ahí vimos el siguiente verso. Bien, vamos a leer nuevamente, está en Juan capítulo 17 verso 3 y dice: vida eterna es esta, que te conozcan, el único Elohim verdadero, y a él, a quien tú enviaste, Yahshua HaMashiach. Bien, entonces, Yahshua era el enviado, el que lleva el nombre divino. Esto lo vimos en el estudio anterior. Yahshua reitera que él es eternamente el enviado o el malaj de su presencia, y ha venido a ser conocido como Mashiach para llevar el nombre divino a Israel por medio de sus discípulos. Yahweh menor era conocido como el guardián de Israel o Shomer Israel en hebreo. Yahshua se refiere a sí mismo en Juan 17:12, donde él lleva el nombre divino de Yahweh para entregarlo a los discípulos. Vamos a leerlo. Dice así: cuando yo estaba con ellos, los guardaba por el poder de tu nombre que tú me habías dado. En todo el tiempo, Yahshua afirmaba que los estaba guardando a ellos. En arameo, él era conocido como Metatrón, palabra aramea para guardián, y en hebreo, como vimos anteriormente, es Shomer, el Yahweh menor. Este recibió su nombre de su papel como guardián del pueblo de Yahweh. Si el concepto de Yahweh mayor y menor es nuevo para el lector o no, no es el tema aquí. Yahshua lo enseñó y nosotros como sus discípulos que honran la Torá, verdaderamente lo tenemos que percibir como él es revelado, no como nosotros lo queramos recrear en nuestra imagen como semejante a nosotros. El entendimiento judío no solo coincide con la revelación del Mashiach de sí mismo como Yahweh menor, sino que nosotros somos bendecidos en que los registros históricos de los primeros israelitas nazarenos han sido preservados para nosotros para examinar si esta verdad era familiar y aceptada por ellos, o si esta doctrina hubiera sido extraña para ellos. Bien, vamos a ver el siguiente verso que está en Tehilim o Salmos, capítulo 33, verso 6, y dice: por la palabra de Yahweh los cielos fueron establecidos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Bien, ya vimos entonces anteriormente que Yahshua es la palabra de Yahweh. La idea del Yahweh menor sobre todos los poderes, tronos, dominios y principados, habiendo emanado de Yahweh mayor.
era tan común entre los discípulos de Yeshua en las comunidades de la Torá mesiánicas, entre los nazarenos, serintios y ebonitas, que todos los grupos mesiánicos fueron etiquetados como herejes por los padres de la Iglesia. Por supuesto, no mucho ha cambiado hoy en día. No obstante, Yeshua y el Tanaj enseñan lo mismo. Y mientras nos volvemos a la emuná una vez y por todos entregada a los tzadikim, nosotros no debemos hacer menos. Podemos esperar la misma clase de trato de ambos lados de la posición. A nosotros se nos deja con la abrumadora evidencia de la escritura, historia y las propias palabras de Mashiach. No importa cuán inquietante o nuevo este entendimiento puede ser. Sin embargo, se mantiene sola sobre su palabra en ambos pactos. Hemos tocado meramente la punta del iceberg en este tema del mayor y menor Yahweh, mientras podríamos redactar literalmente un trabajo separado con cientos de páginas de documentación para avanzar más en la confirmación de la posición. Por ahora, sin embargo, que el oyente entienda perfectamente todo el testimonio referente a la identidad eterna del Mashiach como Yahweh. Hemos traído este concepto al oyente para que comprenda que el concepto de Mashiach, siendo divino como Yahweh, emanado del Padre Yahweh, y aún no siendo el Padre, sino uno de los dos poderes gobernantes en el cielo en una ejad, unidad. Eso es uno de los conceptos más judíos. Además, permanece el más mesiánico de los conceptos y más importante, el más verdadero entendimiento de Yahweh Elohim Ejad, explicando todas las referencias de la dualidad de la divinidad en el Tanaj. Este entendimiento preserva a Abba Yahweh como el mayor de todos los poderes en esta era y en todos los mundos sin fin. Que este entendimiento, lo más hebraico, mesiánico y escritural de la naturaleza y cargo de Mashiach, asista al oyente según permanece o regresa a la fe. Pelemos la buena batalla de la emuná o fe, para que nada nos desplace ni nos afecte de la vida eterna en nuestro Mashiach de Israel. Bien, vayamos entonces al verso que les dije que subrayaran y lo comprobaremos con los versos de Yahanan. Bien, veamos, vamos a ver los siguientes versos que están en Bereshit o Génesis capítulo 19 verso 24, el libro de Juan capítulo 1 verso 1, verso 14, Salmo 33, 6 y Shemot o Éxodo 23, 21 y dice: Entonces la palabra de Yahweh causó que lloviera azufre y fuego sobre Sedom y Amora de Yahweh del cielo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shejiná, la Shejiná del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Por la palabra de Yahweh, los cielos fueron establecidos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Presta atención a él, escucha lo que él dice y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en él. Bien, mis amados, pues entremos a nuestro siguiente resumen y dice así: Yahweh mayor es el Padre, Yahweh menor es el Hijo, Yahshua. Yahshua es la palabra de Yahweh hecha carne. Yahweh es Yahshua, Yahshua es Yahweh, porque Yahshua emanó del Padre. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos viendo otra enseñanza más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda rabá beshem Yeshua HaMashiach.
Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.